es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Mónica María Villalba de Caneu, que está con nosotros para hablarnos de esta novela. ¿Qué le ocurrió a Lele McEntire? Que es una historia basada en hechos reales, en dos hechos reales en particular. ¿Cómo está, señora Mónica? Muy buenos días, Luis, muy buenos días a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Exacto, muy contentos de tenerte aquí para poder hablar de esta novela que, como decíamos, se presentó este año ya con una repercusión en la gente, muchos lectores que me imagino tuvieron acceso, y queríamos hablar un poco de esta historia basada en hechos reales. ¿De qué se trata? ¿Qué le ocurrió a Lele McEntire? Bueno, ¿qué le ocurrió a Lele McEntire? Es una novela de ficción que está inspirada en un caso real que me llegó mucho a mí en particular. Es que a cada persona los casos le llegan diferentes, pero el caso de Juliette Ledru-Maguet para mí fue muy tocante, y también el caso de Emanuela Orlandi. Entonces decidí hacer en un solo material una serie de eventos, los encadené, porque tienen en común la desaparición de un ser humano y eso es lo que presento, una ficción, pero que tiene una columna vertebral verídica. Exacto, en este caso se desarrolla en nuestro país, parte por lo menos de una parte de los acontecimientos, porque cuando se presentan los eventos, por supuesto, Lele McEntire está en el departamento de Cordillera. Exacto, tal y cual como pasó. Tal como ocurrió, exactamente. ¿Y cómo se va desenvolviendo los personajes? También me imagino un poco inspirados en la realidad, pero también con ese toque de la creatividad. Exactamente. Bueno, la trama se desarrolla en una localidad imaginaria que se llama Arboleda. Y fue una obra muy compleja de realizar, justamente porque los personajes son muy particulares, que era una de las cosas que más me llamó de esta historia, que tenían unos personajes en la vida real muy complejos y muy contradictorios, y justamente eso es lo que trato de plasmar también. Porque el ser humano no es blanco o negro, todos somos grises. Entonces hice ese intento de darle el realismo que le corresponde para que el lector sienta, se olvide un momento que es una obra de ficción y entre a un túnel en el cual piense que todo realmente está ocurriendo. Así que esa es la situación, y la primera parte, como dijimos, se desarrolla en Paraguay, pero la segunda parte se desarrolla en Europa, porque ocurre que uno de los hermanos de Lele McEntire se ve envuelto en la búsqueda de su hermana porque le aborda la Interpol. Después de muchos años de quietud, de no tener noticias acerca del caso, aparece una pista y la Interpol justamente aborda a este hermano porque él vive en Europa. Exacto, muy interesante. Por un lado, el tema de la desaparición de personas, la desaparición de niños en particular, que está más vigente que nunca hoy en día, y también un poco darle esa posibilidad de contarlo a través de una historia de ficción, ¿verdad? A través de una historia de ficción. Es una historia de ficción, pero tiene muchos ingredientes sobre cosas que a mí me preocupan mucho. Primero, la desaparición de los niños, porque me voy a concentrar en los niños, no en todas las personas, sino en los niños. Es alarmante, no estoy satisfecha con las respuestas que nos dan las autoridades. No se los busca, llega un momento en que las cosas se archivan y no se los busca, y me parece terrible. Entonces yo fantaseo un poco con el hecho de que llega un momento en el que eso se reactiva y la familia obtiene alguna respuesta, no todas las que le hubiera gustado, pero por lo menos termina ese vacío de información. Yo me imagino debe ser un infierno. Si desaparece una persona de mi familia y yo estoy sin saber nada, no sé. Es el infierno o lo más parecido al infierno. Entonces, estas personas pasan. También, por ejemplo, ¿qué pasa con la familia que queda detrás del desaparecido? Exacto. Nos concentramos mucho en el que desapareció, pero ¿y los que están detrás?
que se quedan totalmente descolocados y cómo continúan sus vidas. Totalmente. Y además están otros ingredientes ahí bastante oscuros, como por ejemplo las sectas. Cuando el lector se sumerja en el mundo de L.L. McIntyre, hay una secta de fanáticos que está activa ahí detrás. Y eso no es ficción, es una realidad. Y a mí me preocupa mucho porque cada vez se ven más gente movida por el fanatismo político religioso y yo estoy alarmada. Totalmente. Y a vos te toca también personalmente por tu trabajo de docente, de trabajo con niños, adolescentes. ¿Cómo ves también ese mundo en el cual también los padres somos un poco parte también de la crianza y la crianza también un poco compartida con los docentes? ¿Cómo es eso? Sí, es muy complicado. Por ejemplo, en L.L. McIntyre se presenta una madre que tiene las mejores intenciones, pero que tiene dependencia emocional de sus parejas. Y eso lo escribí porque lo he visto, justamente en el mundo de la docencia y justamente entre los casos de los niños que me ha tocado la vida acompañar, ¿verdad? Entonces, es preocupante porque resulta que la familia ha dejado de ser un refugio seguro para los niños y hay que volver, es decir, hay que darse cuenta de en qué estamos fallando y tenemos que reforzar otra vez nuestros núcleos familiares. Total. No tiene que desaparecer más ni un solo niño y mucho menos porque un adulto lo permita, ¿verdad? Totalmente. Y eso que decís, ¿verdad? El papel que juega la familia. ¿Cómo trabajaste, aparte de esto que nos contaste, ¿verdad? De también inspirarte un poco en lo que ves, no en historias, sino en conductas, ¿verdad? De las personas. ¿Cómo ves el papel de la familia dentro de esto que está pasando? Y el papel de la familia es lo más preocupante, porque la familia está completamente debilitada por muchas razones. En el caso de estas personas, estaba debilitada porque el padre de familia abandona a su familia, a su mujer, con 2 hijos, una de ellas era minusválida, justamente la que desapareció, y la familia nunca se recuperó de ese golpe, ¿sí? El hombre dijo, yo me voy de aquí porque yo no soy feliz aquí y tengo que ser feliz, y está bien, todos tenemos que buscar nuestra felicidad, pero ¿y lo damnificado, verdad? Entonces, no es pues tan sencillo como se habla. Claro. Es complejo y a mí me gustaría que la gente analice ese problema. Yo estoy convencida de que L.L. no hubiera desaparecido si su padre no los hubiera abandonado, Total. por ejemplo. ¿Cómo hiciste también al situarte aquí en nuestro país? ¿Visitaste estos lugares? ¿Cómo fue tu trabajo también de campo? Me imagino que... Bueno, el trabajo de campo es exhaustivo. Sí. Como yo no tenía contacto con personas que estuvieron involucradas de manera directa en el caso, yo me aboqué a una investigación a través de internet. Y todo lo que aparece en el libro es de manejo público. Yo no tuve acceso a ninguna carpeta ni información confidencial. Llegué a conocer a los familiares de Juliette Ledru-Maguet, pero ya después de que el libro estuvo publicado. Claro. Y estoy muy feliz porque tuve la oportunidad de entregarles y ellos están conmovidos de que la historia de su familia ahora esté en una novela. Totalmente, eso justo te iba a decir, el impacto que también generan en personas reales que vivieron esto, ¿verdad? En el caso también de Italia, en el caso del Vaticano, esta historia que también... ¿Cómo hiciste para que esas historias se vuelvan una sola? Bueno, es que fue fácil y fue difícil. Resulta que como las 2 personas desaparecieron, llega un punto en que las historias se encadenan o entran al mismo pasillo. ¿En qué punto es ese? En el punto de la búsqueda desesperada de los familiares. Totalmente. ¿Sí? Y la historia de Manuela Orlandi, para mí, que yo soy católica, apostólica y practicante, es una historia muy importante que sigo hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo hice? Investigué exhaustivamente los 2 casos
y eché a volar la imaginación, me mantuve al tanto de todas las noticias y bueno, y ahí ya entró la literatura. Sí, ahí ya entró la literatura también. Así mismo. Te quería consultar también, porque no es tu primera obra, ¿verdad? ¿Cómo fue también el caso de la primera que tenemos también con nosotros aquí, en el caso de 2 veces primera dama del Paraguay, que también es una historia muy particular de nuestra historia y que es muy interesante que se vuelva a contar, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa, mi estimado Luis? Es que en Paraguay ocurren cosas que no ocurren en ningún lugar del mundo. Este es un país muy peculiar. Totalmente. Este récord de una mujer que fue 2 veces primera dama con maridos diferentes es un récord mundial, ¿sí? Y empezamos por ahí. Entonces yo me quedé cautivada con la historia de esta chica, ¿sí? Sobre la cual no hay muchos datos. Todo lo que se sabe a través de los maridos. Claro. Esa es una costumbre muy común en la antigüedad. Y bueno, entonces yo dije, bueno, si solo sabemos a través de los maridos, vamos a conocerle a los maridos y después vamos a imaginar cómo era ella, ¿sí? Y es una novela a la cual yo le tengo muchísimo cariño porque es mi primera novela y es una historia apasionante realmente. Llega exactamente hasta la juventud de Bernardino Caballero, en la cual todavía no estaba el Partido Colorado ni ninguna de las cosas que ocurrieron después. Él era un héroe de la guerra de la Triple Alianza y hasta ahí termina el libro. Entonces nos ofrece una visión de la juventud de personas muy famosas. Totalmente. Un hecho importante de la historia por todo lo que se da alrededor de estos personajes, nada más y nada menos que presidentes de la República, con el impacto que eso significa. 2 presidentes de la República y el primer marido de esta mujer protagonizó el primer magnicidio de Paraguay, es decir, no es una historia corriente, digamos. ¿Sí? Totalmente. Ha marcado un antes y un después. Entonces, la primera dama está también allí para que la descubran. Totalmente. Ahí está en pantalla, la tenemos 2 veces primera dama del Paraguay, en el caso de María Concepción Díaz de Bedoya. Sí. Te agradecemos muchísimo, Mónica, por contarnos estas historias y poder traer también a la teleaudiencia de Un Mundo Alucinante la historia, en este caso, de Lele McEnroe, como decíamos, basada en historias reales, pero que también tienen ese aporte de tu creatividad y tu investigación, también un trabajo muy, muy exhaustivo, y el de 2 veces primera dama del Paraguay. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y que bueno, que la lean, que la descubran y que siga el debate sobre la familia especialmente. Así mismo.